Espacio métrico, distancia. Sea el conjunto M formado por puntos. Llamamos métrica o distancia en M a toda aplicación D que a cada pareja de puntos A y B de M le hace corresponder un número real positivo. Y eso lo definimos así, ¿vale? De la aplicación del producto cartesiano de los puntos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estos son puntos de una recta, si queréis, el 1, el 2, el 3, y esto lo mismo. Entonces, al hacer el producto cartesiano, aparece un par ordenado que sería el punto 1, 2, el 1, 3, lo que sea. Y lo manda a los reales positivos, incluido el 0. La aplicación D cumple las siguientes propiedades. La distancia de A a B es la misma que de B a A. La distancia de A a B es 0 si A y B son el mismo punto. La distancia de A a B es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B. Llamemos espacio métrico al espacio euclídeo con la aplicación distancia. Bueno, distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos la podemos calcular. Ahí tenemos dos puntos, el A con coordenadas x0 y 0, z0, el B con coordenadas x1 y 1, z1. Y digo que la distancia entre esos dos puntos la podemos calcular calculando el vector AB de manera, bueno, esto ya lo hemos visto, es decir, el vector AB, ¿cómo se calcula? Pues extremo menos origen, coordenadas del extremo menos las del origen, que es lo que tenéis aquí. Entonces, cada una de esas coordenadas, cuando la elevamos al cuadrado y hacemos la raíz cuadrada, pues realmente lo que estamos calculando que es el módulo de este vector, que por tanto coincide con la distancia entre los puntos. Punto medio de un segmento. Pues para calcular el punto medio de un segmento, lo único que tenemos que hacer que es la semisuma de las coordenadas, es decir, coordenada primera con la coordenada primera partido por 2 más coordenada segunda entre 2, coordenada tercera más coordenada tercera entre 2. Si en lugar de calcular el punto medio o de dividir un segmento en dos partes iguales lo quisiéramos dividir en tres partes iguales, solamente tenemos que dividir aquí por 3. Distancia de un punto a un plano. Pues si tenemos un punto P de coordenadas x0 y 0, z0, lo que queremos es calcular la distancia que hay desde P hasta el plano. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el plano lo ponemos en forma implícita. Sabemos que el vector director del plano, que es perpendicular a este, va a tener coordenadas A, B y C, que son los valores que multiplican a cada una de las incógnitas. Y con ese vector director lo que podemos hacer es sacar una recta que pase por el punto P. Nosotros sabemos calcular la ecuación de una recta si conocemos un punto por donde pasa, que lo conocemos, es el punto P, y un vector director. Por lo tanto, una vez que tenemos eso, ya tenemos la recta R, y esa recta R en coordenadas paramétricas vendría dada así. Bueno, pues nada, si sustituimos las ecuaciones de la recta en el plano, lo que vamos a ver es la intersección donde se produce. Es decir, vamos a ser capaces de despejar lambda. Una vez despejado lambda, obtenemos las coordenadas de Q sustituyendo lambda en las ecuaciones de la recta. ¿Vale? Entonces nos va a quedar una X, una Y y una Z, que van a ser X1, Y1, Z1, es decir, las coordenadas del punto Q. Y una vez que tenemos las coordenadas del punto Q, el problema se reduce ya a calcular la distancia entre dos puntos, cosa que ya sabemos cómo es, porque es calcular el módulo del vector que va de Q a P o de P a Q. Por tanto, ya tendríamos calculado eso. También hay una forma de calcularlo más directa, que es empleando esta fórmula, ¿vale? Lo que pasa es que se pierde de vista el razonamiento que se sigue para calcular la distancia. Es decir, hay quien se sabe la fórmula, pero no sabe qué es lo que está haciendo. Yo recomiendo seguir los pasos razonados y razonables para calcular la distancia de un punto a un plano. Distancia entre dos planos paralelos. Bueno, pues nada, lo que se hace en este caso, ¿qué es? Pues tengo dos planos que son paralelos, se elige un punto arbitrario, lo normal es elegir el punto origen, que es el más cómodo. Entonces, tal y como hemos visto en la expresión anterior de distancia de un punto a un plano, la distancia del punto O al plano pi vendría dada así. Por otro lado, la distancia del punto O al plano pi', pues vendría dada de esa manera y por tanto la distancia desde uno hasta el otro vendría dada de esta manera.
Tened en cuenta que esto es un valor absoluto porque una distancia no puede ser un valor negativo. Este denominador va a ser positivo, pero este denominador podría ser negativo. Distancia de un punto a una recta. Bueno, pues en este caso el cálculo va a ser bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, una vez conocido el punto y una vez conocida la recta, de ecuaciones paramétricas estas, pues sacamos su vector director, ABC. Una vez que tenemos eso, podemos construir un plano perpendicular a la recta que contenga el punto. ¿Cómo? Pues la ecuación del plano ya la conocemos, es esta, y sabemos que su vector director va a ser ABC. Este vector, como es perpendicular, porque es el vector director de la recta, pues representa el plano. Lo único que necesitamos es conocer D. D lo conocemos a partir de sustituir las coordenadas de A en el plano. En X y Z ya tenemos D. Entonces ya tendríamos la ecuación completa del plano. Una vez hecho eso, calculamos la intersección entre la recta y el plano y obtendríamos el parámetro lambda. Con el parámetro lambda ya podemos, sustituyéndolo aquí, obtener las coordenadas del punto de corte entre recta y plano. Y ahora ya solamente tenemos que calcular la distancia del punto P al punto A. Eso nos permitiría calcular la distancia del punto al plano. Perdón, del punto a la recta. Distancia de un plano en una recta paralela. Bueno, pues nada, en este caso es muy sencillo porque la distancia va a ser la misma independientemente del punto que elijamos de la recta. La distancia entonces del punto de la recta al plano pi pues va a ser elegir un punto cualquiera y hacer el cálculo que hemos visto de distancia de un punto a un plano. ¿Distancia entre dos rectas paralelas? Bueno, pues en principio si las dos rectas son paralelas, lo único que tenemos que hacer es pues coger el vector director de una de ellas y un punto, y a partir de eso lo que obtenemos es el plano perpendicular a las dos rectas que corta en dos puntos. Entonces la distancia entre estos dos puntos, el PR y el PS, pues es la distancia entre las dos rectas paralelas. Perpendicular común a dos rectas que se cruzan. Pues nada, estos son dos rectas que están contenidas en dos planos paralelos. Las componentes o las ecuaciones paramétricas de la recta R son estas y de la recta S son estas. Lo primero que hacemos es obtener un vector director de la recta R y otro vector director de la recta S. A partir de estos dos vectores lo que hacemos es un producto vectorial y obtenemos un vector perpendicular a R y a S cuyas coordenadas hemos denominado como ABC. Ese sería el vector perpendicular a ambas. Y una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Pues nada, obtenemos un vector director que vaya de R a S. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, perdón, en este caso hemos calculado el vector que va de S a R. Pues entonces, primero, coordenadas de un punto de R, estas son las coordenadas de un punto de R, menos las coordenadas de un punto de S. ¿Vale? Y es lo que hemos hecho aquí. Restamos a la coordenada X de aquí, la coordenada X de aquí. Lo mismo con la Y, lo mismo con la Z. Eso ya lo que nos permite que es pues calcular ese vector que tenemos ahí, pero ese vector en principio no sabemos si es perpendicular o no. Para hacerlo perpendicular lo único que tenemos que hacer es dividir cada una de las componentes de este vector entre las componentes del vector que sí era perpendicular. Y ahora ya hemos conseguido que este vector también sea perpendicular. Pues nada, obtenemos lambda. Resolveríamos esto haciendo un sistema con una igualdad y otro sistema con otra igualdad. Por ejemplo, este primero con el tercero y el primero con el segundo. A partir de obtener lambda, lo que conseguimos es el punto P. Al sustituir lambda aquí obtenemos un punto P de la recta R. Y al obtener mu, pues obtenemos otro punto, el Q, de la recta S. Y ahora, una vez que tenemos esos dos puntos, pues nada, la recta perpendicular común a ambas rectas consiste simplemente en elegir uno de los dos puntos, el que más rabia nos dé, lo colocamos aquí, más ρ, un parámetro, y el vector director ABC, que era el vector perpendicular a ambas rectas. Y ya estaría hecho.